Amables telespectadores, muchísimas gracias por continuar con Encuentro Directo. Seguimos aquí conversando con nuestro invitado estelar de la noche, el diputado José Horacio Rodríguez, diputado al Congreso por el partido Opción Democrática. Hemos conversado de muchas cosas, del ambiente político local, de la seguridad, del medio ambiente, pero también hay otros temas que conocer y que nos gustaría conocer su opinión en este sentido, que tiene que ver especialmente con el vecino país. Hemos visto recientemente cómo organismos internacionales que luchan a favor de los derechos humanos y también de los refugiados y el propio Departamento de Estado de Estados Unidos han llamado a la República Dominicana a no devolver haitianos o sus descendientes indocumentados que residen en República Dominicana debido a la crisis que sacude al vecino país. Bueno, ese es un tema bastante complejo, de difícil solución. Es complejo. A ver, nosotros tenemos un complejo situación migratoria con nuestro vecino país. Es un estado en el que han colapsado las instituciones en Haití, han colapsado los servicios, si es que han habido alguna vez servicios públicos muy precarios y que no de ahora, sino desde quizá un siglo atrás, tenemos una gran migración. Una migración que sobre todo ha venido desde Haití a suplir una mano de obra que comenzó en época de la dictadura de Trujillo, muy focalizada en el sector agrícola para el tema del azúcar y de la caña de azúcar en el sector agrícola, y que se ha ido extendiendo a muchos otros sectores. Yo creo que lo importante es nosotros regular el problema migratorio que nosotros tenemos en el marco del cumplimiento de nuestra ley. Ningún país del mundo nos puede exigir a nosotros que inobservemos o incumplamos con nuestra propia ley. Y nosotros tenemos una ley migratoria que está determinada por un marco legal, la ley 285-04, que la responsabilidad de las autoridades y del gobierno dominicano es hacerla cumplir. Y para establecer esa política migratoria, porque uno de los problemas es que aquí no ha habido nunca en República Dominicana una política migratoria clara. Aquí ha habido un gran negocio detrás de los flujos migratorios procedentes de Haití. Negocio de lo que son cómplices gran parte del sector empresarial, sectores empresariales importantes del país, de lo que son cómplices sectores militares del país y sectores políticos. Aquí hay una gran mafia con el otorgamiento de visas en el vecino país. A los consulados se le otorgan cuotas de visas que pueden otorgar y en 2 o 3 días o cuestión de una semana se le acaban y están pidiendo más. Y detrás de eso hay un gran negocio donde hay autoridades dominicanas lucrándose. Entonces yo creo muy importante regular el tema migratorio defendiendo los intereses de la República Dominicana, teniendo en cuenta, uno, que este desorden migratorio es consecuencia de grandes mafias corruptas en las que hay cómplices en su mayoría dominicanos, empresariales, militares y políticos. Y que conscientes de que esto no se trata de una lucha entre países. Esto no se trata de una lucha entre países. Esto se trata de un fenómeno. La causa de la migración haitiana hacia la República Dominicana tiene su motivo en razones económicas. O sea, es un país sumergido en la pobreza, el país más pobre de todo el continente americano y de todo el hemisferio, y son gente que están buscando unas mejores condiciones de vida. Entonces nosotros tenemos que ver cómo, ante esa realidad, nosotros podemos abordar, detener esos flujos para proteger los intereses nacionales, regularlos, y en el marco de ese proceso en el que está contemplado incluso las repatriaciones en el marco de la ley, garantizando los protocolos y los derechos de cada migrante, nosotros podamos defender el interés nacional. Pero aquí no ha habido política migratoria y esa es mi principal crítica. ¿Y qué significa tener una política migratoria? Bueno, ser conscientes de que el país necesita una cuota mínima de mano de obra migrante, porque yo vengo de una familia de productores agrícolas, por ejemplo, y yo le pregunto a qué productor agrícola puede hacer su trabajo de producir los alimentos para el pueblo dominicano y para las exportaciones sin auxiliarse en esa mano de obra migrante. O quienes trabajan en el sector construcción lo saben también, que para cualquier construcción se les hace materialmente imposible cumplir con los estándares de la ley que te hablan de que el 80% tiene que ser mano de obra dominicana y solamente un 20% de mano de obra extranjera, porque no aparecerán. El mercado no lo puede cubrir. Entonces nosotros, ¿qué significa tener una política migratoria? Establecer, bueno, nosotros necesitamos una mano de obra migrante en estos determinados sectores, y estos sectores, ¿qué cantidad de trabajadores necesitan? Bueno, pues entonces nosotros podemos regularizar
estas cantidades para el sector agrícola, estas cantidades para el sector construcción y para cualquier otro sector de generación de servicios que haya, y bueno, y a partir de ahí poner un límite y decir no se pueden otorgar más visas porque hemos cubierto esa cantidad que nosotros como país que necesitamos y estamos en condiciones de recibir. Pero aquí lo que ha imperado es el desorden, aquí lo que ha imperado es la mafia, el lucro del tráfico de migrantes, y eso es lo que se tiene que detener y acabar. No agudizando las tensiones y los conflictos entre ambos países. Yo creo que siempre esto se tiene que hacer sobre la base del entendimiento, del diálogo, consciente de no generar nunca violencia y hacerlo en el contexto del cumplimiento de la ley, garantizando la paz social. Me preocupa mucho que se escuchan a veces, sobre todo en las redes sociales, voces que quieren como incentivar un conflicto. No, eso no lo conviene a nadie. No nos conviene a nosotros como dominicanos, no nos conviene a nuestros vecinos haitianos, ni al país, ni a nadie. El conflicto que pueda surgir y que se torne en violento. Lo que nos conviene es la solución al conflicto desde el apego a los marcos legales y al establecimiento de una política migratoria clara que nunca ha existido. Me da la curiosidad con la anuencia de Ramón para hacer esta pregunta. Hablaba de que viene de una familia de agricultores y que esa parte necesita en cierto modo, y también el sector construcción, la mano migrante en un gran porcentaje. ¿A qué se debe esto? ¿Se debe a que se pueden abaratar los costos o porque muchos dominicanos no quieren hacer ese tipo de trabajo? No aparece quien lo quiere hacer. Yo te lo puedo decir de la perspectiva, ¿verdad?, de la producción agrícola. Ha cambiado. Cuando yo era un niño en los años 90, era más equilibrado. Tú veías trabajadores del campo dominicanos, pero a partir, digamos, del 2000, ya el dominicano prefiere trabajar con un motorcito, conchando, que fajarse a deshiervar la tierra, que es un trabajo mucho más pesado bajo el sol y muy mal pagado. Entonces, no aparece quien lo quiera hacer. Y entonces, si nosotros dijéramos de repente, tuviéramos una varita mágica para hacer así, ¡pam!, y de repente, sin violar los derechos y respetando sus derechos, todos los haitianos se trasladan de regreso a Haití y la República Dominicana se queda sin esa población migrante, se detiene la producción agrícola, se detiene el sector construcción. Yo conversaba con una ingeniera que me visitaba en la oficina de la Cámara de Diputados hace una semana que me decía, mira, yo como ingeniera de la construcción en ejercicio, cuando comienza una obra, no aparece un dominicano que te la quiera hacer o habría que pagarle 4 veces lo que se le paga a un echadía, como se dice, poneblo, haitiano. Y además ya ha pasado tanto tiempo que aún tú tuvieras el dinero para pagarle más a un dominicano que lo haga, ya ni siquiera te sabe hacer el trabajo. Porque es un trabajo, o sea, que conlleva también un nivel de conocimiento. Poner blog, a ti y a mi María nos ponen a poner blog y no vamos a saber cómo hacerlo. Nos rompimos. Aunque nos pagaran bien para hacerlo, no vamos a saber cómo hacerlo, pero ya existe, sí, esta población que tiene el conocimiento de cómo eso se hace. Entonces, habría que... Pasa, José, que también ya hoy en día, ya la mano de obra haitiana ya desplazó a la dominicana. En esos sectores lo ha hecho. Y entonces yo me hago una pregunta a veces. Bien, lo necesitamos, entonces no podemos, ahora, claro, dar la impresión y la percepción a nivel de la sociedad de que hay un desborde, de que hay más de lo que necesitamos. Entonces ahí es donde está la falta de política migratoria. ¿Entiendes? Hemos cubierto ya los sectores. Bueno, pues entonces, ¿por qué se siguen otorgando visas? Porque aquí se debería hacer una fiscalización y yo incluso puedo hacer un llamado al Congreso Nacional que fiscalice cuántas visas se le han entregado en estos últimos 2 años los consulados haitianos en la República, en el territorio haitiano, los consulados dominicanos, a ciudadanos haitianos y con qué fines. ¿Entiendes? Pero como no existe una política migratoria, no sabemos dónde lo necesitamos, cuánto necesitamos, en qué sectores y cuál es el límite de esa capacidad que nosotros tenemos para entonces decidir, bueno, si ya no podemos necesitar más, ¿por qué se siguen otorgando visas? Y lo culpable entonces no podemos decir que son los mismos ciudadanos haitianos. Somos las mismas autoridades dominicanas que, ya sea porque ahí ven una fuente de financiamiento, de generación de riqueza, de complicidad, que forman parte de agudizar o impedir buscar una solución a este problema. Entonces los discursos son muy bonitos cuando vamos a la ONU. Sí, que la comunidad internacional responda, pero ¿qué están haciendo las autoridades dominicanas en el país? ¿Cómo están enfrentando esas mafias? ¿Dónde están los militares sancionados por hacer cómplices traficando migrantes? ¿Entiendes? Entonces sí, yo estoy de acuerdo con las repatriaciones. Estados Unidos nosotros no nos puede decir que no podemos repatriar. Sobre todo si se han violado nuestras leyes. Lo que sí nos puede decir es, porque ese es un compromiso que ha hecho la República Dominicana y cada país del mundo, de que nosotros no podemos violar derechos humanos. Pero repatriar en sí mismo no es una violación de los derechos humanos si se hace en un contexto, en el marco de la ley. Ahora,
hay temas que sí han pasado, y yo sé que son muy controversiales, pero José Horacio siempre va a hablar con lo que entiende es el apego a la Constitución y a las leyes dominicanas. Repatriar una mujer ya en estado de gestación a punto de dar a luz, repatriarla, eso sí es delicado. O sea, ahí sí hay un tema de derechos humanos que hay que cuidar. Recuerdo haber visto incluso al propio expresidente Leonel Fernández, que no a veces se le puede acusar de ser pro-haitiano, de haber dicho, espérense, eso nos pone en una situación difícil ante la comunidad internacional. Ahora, nosotros sí podemos detenerle la entrada a cualquier persona en la frontera que esté embarazada, no quiere decir que pueda entrar al territorio dominicano. Ahora, si ya está en territorio dominicano, repatriarla en esas condiciones, eso sí es delicado. Por ejemplo, niños no acompañados. Eso, ahí sí hay un problema de derechos humanos. Un menor de edad que no está acompañado de su padre o de su madre o de un tutor no puede ser repatriado. Pero Ahí hay un Estados tema de Unidos derechos humanos. lo hace con los niños centroamericanos. No, eso es una violación de los derechos humanos por parte de Estados Unidos. Es grave. O sea, eso sí ya entra dentro de estándares internacionales que sí constituye una violación a los derechos humanos. Ahora, la repatriación en sí misma no constituye una violación a los derechos humanos y ningún país extranjero puede decirnos que nosotros no podemos hacerlo. Lo que sí, a nivel internacional, podemos comprometernos unos con otros a ser vigilantes de que nadie viole derechos humanos. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ha sido acusado, ha sido señalado, y yo lo puedo decir aquí frente a la Cámara, que si se producen esas detenciones de menores por un estatus migratorio irregular, constituye una violación a los derechos humanos y está en falta los Estados Unidos también. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos existen mafias ya establecidas en territorio mexicano, donde intentan pasar los niños por las distintas fronteras para que se reencuentren con familiares. Entonces ya hay estructuras con los llamados coyotes. Entonces ya ellos ahí saben cuál es más o menos la dinámica, la logística, y entonces ahí repatrian sin importar si es mayor de edad, si está embarazada, si es un discapacitado. Definitivamente no respetan ahí los derechos humanos, pero sí llaman a países como el nuestro a que sí cumplamos respeto. Es una incoherencia total. Y una doble moral. José Horacio, ¿algún proyecto de ley que tú hayas sometido al Congreso como diputado? Muchos, pero el último que introduje fue el proyecto de ley que busca establecer una licencia de paternidad. Una licencia de paternidad para que los padres puedan estar presentes en sus hogares junto a su pareja, a su esposa, cuando llega una nueva criatura al mundo. Y me hace sentir muy contento porque cuando yo deposité ese proyecto y hacerlo público, la cantidad de gente que me escribió, mira, mi esposa está embarazada, ¿tú crees que de aquí a noviembre eso se apruebe? Porque, oye, me hace una diferencia, eso fortalece a la familia dominicana. Y ya se ha avanzado en el sector público, se ha llevado a 15 días, mientras que en el Código de Trabajo a nivel privado solamente son 2 días de permiso lo que se conceden a un padre cuando su esposa da a luz. Y nosotros entendemos que debe permitirse que ese primer mes pueda estar presente en el hogar asumiendo las tareas compartidas que significa la crianza y la llegada de una nueva criatura al mundo. Ese es el último proyecto de ley que yo introduje, pero hay otro que hicimos para que aquellos funcionarios públicos que no hagan su declaración jurada de bienes en el tiempo oportuno puedan tener una inhabilitación de no poder ocupar un cargo público como sanción ante esa falta, porque la ley establece sanciones para quienes al llegar no hagan su declaración jurada de bienes, pero no establece sanciones para quienes cuando salen del cargo público no hagan su declaración jurada de bienes. Y esto es una de las herramientas que permite perseguir la corrupción. Entonces nosotros estamos planteando que aquellos funcionarios que en el plazo establecido al salir de un cargo no realicen su declaración jurada de bienes tengan como sanción una inhabilitación que por 10 años no puedan volver a ejercer una función pública. Ese proyecto está en la Comisión de Cámara de Cuentas que preside el colega Rogelio Alfonso Genao. Esperamos que sea conocido. Y bueno, yo fui autor del proyecto de ley para la prohibición y erradicación del matrimonio infantil en República Dominicana. Es la ley 1-2021, que fue de nuestra autoría, una modificación al Código Civil, aunque ahora se está haciendo una actualización completa, integral al Código Civil que se está trabajando en la Comisión de Justicia, presidida por el colega Alexis Jiménez. Óyeme, ahí lo que más hay es trabajo. Y de este lado, muchas ganas de hacer ese trabajo. Bien, José Horacio, el tiempo pasa rápido. Solo me resta agradecer tu participación aquí en el programa. Bueno, para mí ha sido un gusto y yo feliz de cuando ustedes lo quieran poder volver a seguir conversando sobre estos temas tan interesantes. La he pasado muy bien. Qué bueno, esa era la intención. Gracias, José. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos ya en la rectica final de Encuentro Directo.